Bien, voy a esperar algunos minutos más para que ingresen todos. Ha habido mucho problema con el Meet, dice la gente que se escuchaba horrible o no se escuchaba, y entonces prefiero este sistema porque lo conozco más y con seguridad vamos a tener mejor audio y mejor visibilidad. Entonces, un poquito de paciencia, hasta las y 20 esperamos a que ingrese la mayor parte de la gente. Van 75 personas ya. Bueno, muy bien, como este sistema permite admitir mientras voy pasando las clases, entonces voy a pasar a compartir pantalla para no perder más el tiempo con respecto al tema. La pinta. Ni siquiera está. Ya. Ahora sí. Bien, seguramente ya en las pantallas de sus celulares, tablet o computadoras tienen la imagen de la presentación de ahora. Tenemos unos chats. ¿Qué pasó? No se escucha, no se ve nada, dice. No sé de qué se trata. De nuevo, a la gente vuelvo. Se ve el sarcómero. Se ve. Ya, perfecto. Bueno, sería de la anterior presentación. Bueno, sarcómero, entonces habíamos quedado aquí, recuerden ustedes. Entonces, ¿qué es este sarcómero? El sarcómero es la porción de la miofibrilla, como dice ahí, situada entre dos discos Z. Sucesivos tiene una longitud de 2 micras y se considera, esto es lo más importante de todo, que se considera la unidad funcional de la fibra muscular, o sea, la unidad funcional contráctil del músculo. Eso es el sarcómero o sarcómera. Enseguida, en las imágenes, les voy a mostrar de dónde a dónde está, digamos, considerada esta unidad funcional del músculo, no solamente del músculo esquelético, sino también del músculo cardíaco, que es el que más o menos tiene mucho más parecido que el músculo liso. Aquí de nuevo volvemos a ver el sarcómero y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, esta imagen que está en negro, pero también se las voy a mostrar en color. Vamos a verla y ustedes pueden observar que existen dos tipos de filamentos. Los filamentos de actina, como dice aquí, ¿no es verdad?
y también tenemos los filamentos de miosina que están entrelazados. Fíjense que aquí dice miosina, aquí dice actina. Entonces, la actina con la miosina están entrelazados. Y aquí hay unas bandas negras que voy a poner el puntero de color. Esperen un segundito, estoy admitiendo gente. Ya, ahora voy a poner el puntero de color para que podamos ver bien aquí. Esta es una banda o línea Z, esta es otra. Entre esta y esta, entonces tenemos el sarcómero. Miren ustedes, aquí hay una llave que está señalando justamente esta banda negra con esta. Entonces, toda esta estructura es la unidad contráctil del músculo. En este caso que estamos viendo, el músculo esquelético. Entonces, entre una banda Z y otra banda Z se encuentran entrelazados los filamentos de actina y miosina. Aquí dice miosina, aquí está actina. Y todo esto, ¿no es verdad? Se conoce como con el nombre de unidad funcional y contráctil de la musculatura. En este caso, como estamos hablando del músculo esquelético, es del músculo esquelético. Entonces, la porción de la miofibría ya entre dos discos Z, aquí tienen un disco y aquí tienen el otro, es la unidad funcional del músculo. Célula en reposo tiene alrededor de 2 micras. Entonces, eso es, pero vamos a ver de nuevo, vuelvo a repetir un poquito más adelante, eso también en colores. En el sarcoplasma, que es el citoplasma de las células musculares, importante para la contracción, eso, o sea, se encuentra esa unidad funcional llamada sarcómero dentro del sarcoplasma. El sarcoplasma es el citoplasma de las células musculares, ¿no? Entonces, importante para la contracción de la musculatura y se encuentra paralelos a las miofibrillas. Bien, continuamos entonces. Aquí volvemos a ver mucho mejor ya, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando hace un momento, incluso en imágenes agrandadas, como pueden observar ahí. Ahora voy a pasar a describir mientras admito más gente que está ingresando al Zoom. Cada fibra, millares de miofibrillas contiene. Cada miofibrilla tiene 1.500 filamentos de miosina y 3.000 filamentos de actina. Ahora veamos, aquí dice actina donde estoy con el puntero rojo. Si ustedes observan, son estas cadenas de color negra. Sin embargo, la miosina, ¿no? Aquí estoy señalando con el puntero donde dice miosina, pero hay una flecha y esta cadena de color beige, entonces resulta ser la miosina. Como pueden ver, los filamentos de actina están prendidos en esta, digamos, imagen que estoy repasando, que son unos palitos. Esa es la banda Z. Y aquí hay otra banda Z. Entonces, entre una banda Z, que son estas líneas en zigzag, como pueden ver aquí también, ¿no es verdad? Entonces, se encuentran los filamentos de actina y miosina. Ya, admitimos toda la gente, ya. Entonces, esto lo agrandamos y aquí tenemos estos filamentos que son los filamentos de actina, estos grises, estos negros, si ustedes quieren, con blanco, ya. Mientras que el color beige la tiene la miosina. Y si ustedes observan, entonces están entrelazados. Entonces, ¿cómo están estructurados estos filamentos? Por moléculas proteicas responsables de la contracción muscular e intercaladas entre las bandas claras y oscuras. Las oscuras obviamente están en negro, como pueden observar ustedes aquí, y las beige, digamos, son las claras, por eso hay bandas claras y oscuras. Entonces, las claras son de miosina y las negras de actina. Y fíjense que aquí hay una flecha, que es, digamos, la dirección de la contracción, y aquí hay unas barritas que vamos a ver que tienen un brazo y una cabeza que permiten el desplazamiento, pero también se lo voy a mostrar, digamos, en pleno funcionamiento. Ustedes van a ver con movimiento estos filamentos de actina y miosina en otras imágenes que tengo dentro de las diapositivas. Ahora, aquí tenemos las bandas claras de actina, se llaman bandas 1,
Y las bandas oscuras, miosina y extremos de actina, las bandas A. Entonces ahí tienen ustedes, aquí de nuevo se puede ver a colores y se puede ver en blanco y negro. Ustedes pueden observar que esto, en esta imagen en blanco y negro, aquí tenemos una línea negra delgada y aquí también, porque estas son mucho más anchas, incluso aquí en el medio se puede observar. Entonces, ¿qué son estas líneas oscuras? Son las bandas Z. Esas bandas Z con otra banda Z hacen la unidad contráctil del músculo esquelético, llamado sarcómero. Y aquí también vean esas líneas en zigzag. Entonces dice línea Z o banda Z, es lo mismo. Y hay unas celestes que pueden observar y otras que no son celestes, sino que también están dibujadas con unas líneas oblicuas ahí dentro. Y esas líneas oblicuas, que son los brazos y las colas, están unidas a una línea base bastante delgada que ustedes pueden observar. Entonces, esos son los filamentos de miosina, y los de actina son esos, son estas líneas un poco más oscuras que están en realidad en el dibujo, si lo están viendo a color, lógicamente de color azul o azul con celeste, podría decir. Entonces, estructura de los miofilamentos tenemos ahí como título. Vamos a seguir admitiendo a la gente. Ya espero que ya sean los últimos. Aquí en el título podemos observar miofibrillas de actina y miosina. Estructura de los miofilamentos son proyecciones de miosina. Puentes cruzados, esos puentes cruzados son esos brazos y cabeza que les digo y que vamos a ver más adelante, ¿no? En una diapositiva mucho mejor, y la interacción de estos con actina hace que se genere la contracción de la musculatura. Seguimos con la misma imagen. Los extremos de actina se unen a los discos Z o banda Z, si quieren decir disco, banda o línea. Igual, 3 nombres tienen: disco, línea o banda. Estos se extienden en ambas direcciones y se intercalan con los filamentos de miosina. Este disco cruza las miofibrillas, uniendo entonces la porción de la miofibrilla entre 2 discos Z, es el sarcómero. O sea, aquí tienen una línea Z que está en zigzag y aquí tienen otra línea Z, banda Z. ¿Sí? ¿Alguien abrió su micrófono? Ya. La actina y miosina la sostiene una proteína llamada titina. Está marcada con negro y es otra cosa que deben de tenerla en cuenta también. Aquí se ve mucho mejor todo esto que ustedes pueden ver. Aquí están los miofilamentos, las miofibrillas, ¿no? Las células musculares, los fascículos y el músculo. Pero esas miofibrillas ustedes pueden ver aquí. Entonces, esta cadena, como si fuese, digamos, un hilo, digamos, por decir, entrecruzado. Entonces, estos son los filamentos de actina y estos son los de miosina, que tienen estas cabezas y estos brazos. Entonces, ¿para qué sirven estos? Para desplazar el sarcómero y generar la contracción de la musculatura esquelética. Aquí volvemos a ver más grande. Estas son las bandas Z o línea Z. Todo esto es una sarcómera o sarcómero entre ambas líneas Z, y tenemos además la presencia de los filamentos de actina y los filamentos de miosina, como pueden observar ahí. Aquí tenemos mucho mejor. Vamos a hablar primero del filamento de miosina, cómo está estructurado. Las moléculas de miosina están constituidas por 6 cadenas de polipéptidos, ¿no? 2 pesadas, como pueden ver ustedes ahí, ¿no? De 200.000 Daltons. Se enrolla, digamos, la cola y los extremos están plegados, que tienen además una cabeza. Aquí ustedes pueden ver, aquí están las cabezas y las colas. 4 ligeras de 20.000 Daltons, cabeza de 2, encarnada también en un extremo.
Seguimos con el filamento de miosina, que es el que está señalado por la flecha, para que ustedes la ven seguramente en la flecha, y está de color lila, ¿no? Como el color que ustedes tienen en las elecciones del grupo turco, por ejemplo, ¿no? Ese mismo tono. Este otro, en cambio, está en verde y amarillo. Entonces, estamos describiendo este filamento de miosina. Entonces, compuesto por múltiples moléculas de miosina, cada molécula de miosina tiene un peso molecular de 480.000 daltons. La molécula de miosina está formada por 2 cadenas pesadas y 4 ligeras. Estructuración en 2 cabezas y un cuerpo. Aquí tenemos las 2 cabezas y aquí tenemos el cuerpo. Aquí tienen 2 cabezas y el cuerpo. Ya, eso es lo que ustedes pueden observar ahí en la figura. Ahora, miren, aquí tenemos el filamento de actina dibujado y en color gris, o sea, blanco y negro, y aquí tenemos los de miosina que tienen un color rosado, si ustedes quieren. Aquí, como pueden ver, hay digamos, una unión a este filamento de este brazo, y aquí hay una cabeza. Ustedes pueden observar. Y hay una cabeza y un brazo, esta estructura que ustedes están viendo, que se une a los filamentos de miosina a través de unas bisagras en puntillado y en línea continua. La línea continua es el dibujo, pero cuando se desplaza, entonces nos está mostrando el bendito puntillado, cuando está activo. Esto que ustedes están viendo aquí, se los voy a mostrar en movimiento. Lo van a ver que todo como se mueve, aquí no. Aquí tenemos este dibujo que nos está haciendo imaginar que hay un movimiento de este brazo y esta cabeza para desplazar este filamento de aquí. Entonces, los puentes cruzados y las bisagras, en realidad estos se llaman puentes cruzados. Y esto de aquí en la bisagra es como una, digamos, como una ventana o como una puerta. Entonces, espiral de cada molécula que se extiende hacia el lado que origina un brazo que lleva la cabeza. Aquí ya les he dicho, este es el brazo y esta es la bendita cabeza. Ya, la bisagra, punto flexible de un puente cruzado. Aquí está la bisagra, que está unido al filamento de miosina. Y este brazo con esta cabeza, si ustedes agarran y miran su brazo, tienen pues donde está el codo y la parte anterior se llama flexura del codo. La mano viene a constituir la cabeza. Entonces, si agarran y flexionan el brazo sobre el antebrazo, o el antebrazo sobre el brazo, mejor dicho, entonces van a ver que así funciona, ¿no es cierto?, ese elemento tan importante que permite la contracción de la unidad funcional muscular llamada, ¿no es verdad?, sarcómero, como ustedes han visto en la diapositiva. Bien, entonces la bisagra sería la articulación del codo, la cabeza sería la mano y obviamente el brazo es el brazo el que tenemos, digamos, para que nosotros, por analogía, la palabra analogía significa comparación, por comparación, entonces, con nuestro miembro superior podemos entender probablemente mejor. Ahora vamos a ver el filamento de actina. Tiene 3 componentes este filamento de actina. 3 componentes ¿de qué? De proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Una es la actina, la otra es la tropomiosina y la otra es la troponina. ¿Cuánto mide ese filamento de actina? 1 micra de longitud. Aquí la tenemos. Y esta no tiene el brazo, la bisagra ni la cabeza. Esto no. Y este tipo de filamento que está negro y azul, como la bandera del MAS con blanco, ¿no? Ustedes pueden observar que eso es así. Entonces, es la que está unida a la banda Z. ¿Cuál es la banda Z? Esta línea negra que estoy señalando con el puntero rojo.
Entonces, aquí, ¿qué dice miofilamento? ¿De qué? De actina. ¿Cómo está constituido? Por 3 componentes proteicos. Dentro de esa proteína está la actina, la tropomiosina y la troponina. No debemos de olvidar eso. Cualquier rato nos preguntan en el examen y ya estamos. Ya, seguimos con el filamento de actina. La molécula de actina F de doble hebra, filamento en hélice, por eso la dibujaron en negro y azul. Cada filamento de moléculas de actina tiene un peso molecular de 42.000 daltons. Y las moléculas de adenosín-trifosfato, que es el que le da la energía para que se genere el movimiento. Bien, seguimos con el filamento de actina. Está compuesto por 3 componentes proteicos, la actina, la tropomiosina y la troponina. Es una doble hélice. Sí, sí. Un momento para pasar a la otra diapositiva. Es que están... A ver, no, a ver, no le estoy escuchando bien, pero por favor, como no puedo escucharle bien, ¿puede escribir en el chat qué es lo que quiere? ¿Puede hacerlo? Ya, licenciado. A ver, por favor, me voy a detener aquí porque lo que quiero es que aprendan, no otra cosa. Entonces, hasta que usted me escriba y vea qué es lo que quiere para poder resolver ese problema. Ya, a ver, vamos a ver qué dice. Flores, Mancilla, Nelly, a todos, no se ve nada. Vázquez, Pimienta, podría pasar un momento a la anterior diapositiva. Supongo que debe ser la compañera Vázquez Pimienta que dice que quiere que pase a la anterior diapositiva. Bueno, ya está. Bueno, ya pasé a la anterior diapositiva. Esta. ¿Es esta? Sí, Licen, gracias. Ya, ahora sí ya la escuché bien. Ya, entonces aquí dice molécula de actina, que está con la letra F en los dibujos. Ya, entonces, ¿cómo está constituida esta molécula de actina? Por una doble hebra. Entonces, es un filamento en hélice. Los helicópteros, por ejemplo, tienen una hélice, los aviones también, para que nos demos cuenta de cómo está enroscada esos filamentos. Cada filamento de moléculas actina, dice, que va con la letra G en el dibujo, tiene un peso molecular de 42.000 daltons, 42.00 daltons. Y además contiene energía. ¿Y de dónde sale esa energía? Del adenosín-trifosfato. Recuerden que hay también adenosín-trifosfato, pero aquí está hablando del adenosín-trifosfato. De eso está hablando. Bien, voy a pasar luego a la siguiente diapositiva una vez escrito esto. Aquí ya en esta figura que está a colores, ustedes pueden ver, ahí están las cadenas en hélice. Están enroscadas si ustedes quieren. Y entonces ustedes podrán ver estas bolas que ven aquí como unos huevos, si ustedes quieren. Esas son las proteínas de actina. Pero hay unas cositas verdes que están agrandadas y tiene una T, una C y una I. Vamos a ver qué significa cada cosa de esas también. Y entonces eso es la troponina. Y hay un filamento de color violeta, que lo deben de ver entre violeta y negro, esa es la tropomiosina. Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cómo está constituido este bendito filamento? Está compuesto por 3 componentes proteicos, que la actina, son estas esferas de color beige, la tropomiosina, que es el filamento de color violeta, yo lo veo violeta, pero si ustedes probablemente en sus celulares hasta lo vean negro, bueno, sí, bueno, ese filamento entonces o violeta o negro para que no me haga ningún inconveniente. Y la troponina, esta troponina tiene 3 componentes,
que ustedes pueden ver que están señalados con la letra T, C e I, que vamos a ver enseguida. No me pregunten ahorita qué significa, si lo vamos a ver. Para eso está la otra diapositiva. Ahora, es una doble hélice en espiral que presenta sitios activos de adenosín bifosfato, que es el que da la energía para que se genere el movimiento. Ya, uno de estos extremos de los filamentos se va a unir en los discos Z, banda Z, línea Z, lo que quieran ponerle, es exactamente lo mismo. No me pregunten si hay diferencia entre bandas, líneas, Z, no, es lo mismo, ¿no? El otro está libre, porque si no estaría libre, no se podría llegar a generar la contracción. Vuelvo a repetir, aquí hay una deuda. TCI, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a ver la tropomiosina primero. Ya, esa tropomiosina, ¿cuál era esa tropomiosina? Esta línea de color negra, que probablemente lo vean, yo la veo de color violeta oscuro. Ya, pero ustedes puede ser, que mucha gente está con un celular, entonces lo ven negro. Ya, entonces de esa voy a hablar primero. Esa tropomiosina, que es una proteína de la actina, porque son 3 las que existen, tiene un peso molecular de 70.000, es una molécula proteica en hélice, tiene una longitud de 40 nanómetros, envuelve a la actina, en reposo está sobre los sitios activos de actina. Entonces, ustedes pueden ver aquí, donde está el puntero, ahí está línea, donde dice tropomiosina. No dice en realidad tropomiosina, dice tropomiosin, dice. Eso es lo que dice claramente, digamos, esta diapositiva. Ahora, continuamos entonces. Aquí tenemos ahora la troponina. Recuerden ustedes que hay unas letras, la T, la C y la I, ya les dije eso. Ya, entonces, ¿cómo está constituida esta otra proteína llamada troponina? Porque la otra era tropomiosina, no confundamos las cosas. La molécula unida a los lados de tropomiosina está formada por 3 unidades. Ahora, ¿qué diablos significa I? La troponina I se une a la actina. Ya, entonces ya sabemos para qué sirve esta I de aquí, donde está el puntero. La troponina T se une a la tropomiosina. ¿Dónde está la T? Aquí arriba. Entonces ya hemos visto la I que está en un extremo y la T que está en el otro extremo, porque en el centro está la letra C. ¿Y qué es la letra C? Sigue siendo troponina C, ¿no? Que permite que se una el calcio, porque sin calcio no hay contracción. No existe contracción sin calcio, no existe contracción sin magnesio y no existe contracción si no se activan los filamentos de actina y miosina. Bueno, ahora ya sabemos que hay una troponina y la otra T y la otra C. Hubiese sido más bonito que esta troponina en vez de I sea A, para que tengamos actina, la troponina tropomiosina, la T y la troponina C. La palabra calcio se escribe con C, entonces se une al calcio para poder aprender mejor, pero desgraciadamente le pusieron el nombre de I, T y C. Esta I es la única que está descolgada, que podría haber sido A. Pero bueno, así está ya descrito, digamos, tenemos 10 minutos, después volvemos a ingresar al Zoom. Y después hay, ¿cómo se llama? Recreo, ya. Mecanismo, entonces tenemos aquí en el título, como ustedes pueden observar, mecanismo general de la contracción muscular, dice ahí, ¿no? Como ustedes pueden observar. Ya. Entonces, primero, ¿qué va a ocurrir? Se genera un potencial de acción en la motoneurona. A ver, una motoneurona, vamos a suponer. A ver, todos vamos a pensar, todos, yo y ustedes que están ahí, en que queremos mover todos los dedos, o sea, los 5 dedos
de la mano derecha. Y entonces extiéndanlos y vuélvanlos a contraer, o sea, cierren su mano derecha. ¿Por qué se generó eso? Porque unas neuronas llamadas motoneuronas, ¿no? Que activan el... ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? Ahí se ocupó, en las neuronas viene en el cerebro, ¿verdad? Sí, y en la médula espinal también existen motoneuronas en el asta anterior de la médula. En el laboratorio que hemos pasado clases el jueves, debajo del televisor hay una médula espinal que la otra vez cuando vimos reflejo se las he mostrado. Y esa médula espinal tiene una cabeza y tiene una cola. Cuando volvamos a la actividad práctica, fíjense, debajo del laboratorio hay una médula. Y en esa médula hay una porción ensanchada, que es la parte motora, y una delgada, que está en la parte posterior. Esa parte ancha tiene motoneuronas también. No solamente existe en el cerebro, sino también en la médula. Para aclarar. Bueno, ahí se va a generar un potencial de acción. ¿Por qué se genera un potencial de acción? Porque usted está pensando mover cualquier músculo de su organismo. Y entonces, cuando flexiona, por ejemplo, en el ejemplo que les he dicho, a ver, todos extiendan la mano derecha. Entonces, extienden su dedo y luego contráiganlo. ¿Qué están haciendo ahí? Están activando las motoneuronas por una orden que les estoy dando y que está penetrando esa información a través de sus oídos y están activando su mano tanto extendiendo como flexionando. Eso, ¿por qué se ha producido? Porque se ha generado un potencial de acción. ¿Dónde? En las motoneuronas. ¿Por qué se llaman motoneuronas? Porque activan el sistema motor de nuestro organismo. Bueno, pero ¿quién ha generado en líneas generales, no es cierto, ese movimiento? Los músculos de la mano, porque si no hubieran músculos de la mano, entonces tampoco funcionaría la cosa. Número 2, liberación del neurotransmisor en pie terminal. Entonces, aquí dice ACH. ¿Qué significa esta ACH? Acetilcolina, como dice aquí. Entonces, ¿qué? Para que se mueva la mano, para que flexionen los dedos de la mano derecha, ¿qué han hecho? Han liberado un neurotransmisor. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Qué hace esa acetilcolina? Abre los canales de sodio por acetilcolina. Vuelve a repetir eso, generando un potencial de placa motora, que es la unidad funcional entre el nervio y el músculo, porque la información es neurológica, pero la ejecución es muscular. Entonces, eso genera una propagación del potencial de acción que ya vimos en la anterior clase. Además, genera la liberación de calcio desde las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Recuerden que se llama sarcoplásmico porque estamos hablando del músculo, pero existen en todas las células retículo endoplásmico. En el caso del músculo se llama sarcoplásmico. Voy a hacer un espacio de tiempo porque hay un chat, voy a ver de qué se trata. Tal vez alguien quiere preguntar algo. A ver. Belén Gutiérrez, mane a todos, doctor, disculpe, no dice más nada. Podrían pasar un momento a la otra diapositiva y ya eso ya lo hicimos. Bueno, no sé si hay más, no hay más chat. Ya, bueno, perfecto. Entonces, una vez que se ha movilizado el calcio desde la cisterna, todo eso se lo voy a mostrar en figura, no vayan a creer que ahí se acaba. Difunde el calcio a los miofilamentos. Si no hay calcio, hace un ratito nomás estábamos viendo cómo estaba estructurado los filamentos de actina. Los hemos visto con las letras D, C, I, y había una porción que decía C y le dije que esa C estaba relacionada con el calcio.
Estábamos hablando, lógicamente, de los filamentos de actina. ¿Y qué dice? Combinación del calcio con el complejo troponina-tropomiosina, descubriendo los sitios activos de actina. Y número 8, formación de enlaces actina-miosina y deslizamiento de los filamentos y acortamiento del sarcómero, que es la unidad funcional contráctil de la musculatura. Entonces, eso que quede también claro. Entonces, esto tiene movimiento. Miren ustedes, ya arriba nomás ya se movió esta flecha, pero todito esto se va a mover. Entonces, presten atención porque lo voy a hacer mover todo. Ya, ahí está. Entonces, miren ustedes. Impulso nervioso, potencial de acción. Entró al pie neurológico y se puso en contacto con el músculo. De nuevo, unión neuromuscular, terminal axonal de una neurona motora, se libera. ¿Qué se libera? Acetilcolina. Aquí decía, ¿qué es esto? Es la fibra muscular. ¿Lo están viendo? Sí, doctor. Lo están viendo como movimiento, ¿no? Ya, por eso les he dicho, no se preocupen, yo les voy a mostrar con movimiento cómo funcionan las cosas, porque yo tengo esas diapositivas para eso. Ya, entonces, voy a cambiar de diapositiva. Ya, llegamos aquí, ¿no ve? Con la unión neuromuscular. Ahora veremos cómo funciona. Miren, aquí están los filamentos de actina, los filamentos de miosina y las cabezas. Entonces, sigue entrando la gente. A ver, perdón. Aquí tenemos de nuevo, miren, el calcio son estas esferas de color rojo. Aquí está la actina con las tres estructuras proteicas que son las verdes. Entra el calcio, ¿no? Este es el filamento de actina, aquí está la troponina, aquí está el adenosín trifosfato, y ahí los ven los brazos, ¿no es verdad? Con las cabezas, y tiene que meterse el calcio para que haya contracción, si no, fíjense, aquí dice filamento de miosina, cabeza de miosina, ¿no? Entonces, volvemos aquí. Ahí tienen ustedes. Listo. Miren estos túbulos TET, estos son importantes también. Sigue la gente llegando. Entonces miren cómo sale la acetilcolina, entra aquí, ¿no? De nuevo, a ver, ahí está. Aquí está la acetilcolina, se libera la acetilcolina, ahí la tienen ustedes, se entra por estos túbulos T, miren ustedes, se entra por ahí, llega aquí. ¿Qué es esto? Las bandas Z. Aquí hay otra banda Z. Entonces, de nuevo, espero que lo estén viendo con movimiento y lo estoy dejando, digamos, un buen rato para que, porque si me paso la diapositiva ya no van a saber absolutamente nada. Y miren cómo se libera el calcio. El calcio es importante, si no, no existe contractura de la unidad funcional muscular llamada sarcómero. Ya, ahora, ustedes me dirán, ¿cambio la diapositiva o quieren mirar otro poco? Un ratito más. Ya. Bueno.
Bien, vamos a continuar con lo que estábamos. Después de este Zoom, cuando se acabe, tenemos recreo. Ya pueden ir a tomar café, cualquier cosa. Entonces voy a volver a compartir la pantalla donde habíamos quedado, donde ustedes estaban viendo cómo tenía movimiento esa unidad funcional denominada sarcómero. Entonces, aquí está. Volvemos a compartir y ahí tienen ustedes de nuevo la imagen, seguramente en las pantallas de su celular, tablet o computadora. Y esto, como tiene movimiento, le ponemos el movimiento respectivo. Se libera el calcio. De nuevo, volvemos a mirarla. Ya creo que la última vez que vamos a mirar esto, porque pues hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes. Ya. Entonces, vean ustedes cómo entra la acetilcolina, llega hacia las bandas Z, se libera el calcio y se va a provocar la contracción. Vamos a seguir viendo más imágenes sobre esto. Esto también vamos a verlo como movimiento. Miren, el calcio donde se une. Miren cómo se va, digamos, incorporando ese elemento tan importante para la contracción que es el calcio. Porque sin eso no hay contracción. ¿No? Y de nuevo, ¿qué es esto de aquí? Son los filamentos de actina. ¿Qué son estos de aquí? Los filamentos de miosina, los que están de rosado. ¿No es verdad? Y estas estructuras verdes que tenemos aquí, entonces obviamente son las tres proteínas que hemos visto, ¿no es verdad? La troponina, digamos, T, la I y la C, ¿no? La C que tiene que ver con el atrapamiento, si ustedes quieren, del calcio que ya hemos hablado. Entonces, aquí nos está señalando la cabeza de la miosina, porque está el filamento de miosina. A ver, vamos a volver a poner el puntero de color, porque es mucho más fácil mostrar eso. Entonces, aquí tenemos el ATP, el adenosíntrifosfato. ¿No es cierto? Aquí está la cabeza de miosina. Necesitamos energía para que funcione de manera adecuada esto, ¿no? Entonces volvemos a poner en movimiento. Ahí tienen ustedes. Ya, ahora voy a cambiar la diapositiva porque igual vamos a seguir viendo estas imágenes con movimiento para que ustedes puedan entender cómo funciona la musculatura y no solo el músculo esquelético, el cardíaco, lo mismo, hace exactamente lo mismo. Nada más que el uno, como ustedes saben, estoy hablando del músculo cardíaco, desde antes de que nazcamos, o sea, en la vida, si se quiere, intrauterina, ya está funcionando. Y no para hasta que nos morimos, porque si a alguien ya se detiene el corazón, hasta ahí acabó su vida, ¿no? Y ahí ya fue el fin del mundo para esa persona, se acabó el mundo, no hay más. Bueno, continuamos entonces. Ahora, ustedes pueden observar ya en esta otra, ¿no? Ustedes van a ver una fosfoquinasa aquí, una fosfoquinasa C, ¿no? Como además los fósforos, esto dice, cada esfera verde que ustedes ven, son tres, ¿no ve? 1, 2, 3, no son letras A, dice PI, PI, PI. P es ¿qué? ¿Qué? Entonces P, el símbolo del fósforo. Y aquí, ¿qué dice? Adenosín trifosfato, 1, 2, 3, trifosfato, ¿no ve? Ya. Ahora, ustedes van a ver que se desprende un fósforo y se convirtió en ADP. Y aquí, ¿qué dice? Creatinina, dice. Esta dice fosfoquinasa. Esa fosfoquinasa es la creatinfosfoquinasa, ¿no? Para que se realice la liberación de ese fósforo y se levante el brazo. Miren, igualito que su brazo, a ver, hagan ese movimiento que ya les dije hace un momento, porque ustedes tienen un codo y en la parte anterior se llama flexura del codo. Cuando lo mueven su brazo y su mano hace exactamente lo mismo. Y además, ¿qué otra cosita han podido observar? No solamente que entró el calcio, ya vieron en la anterior diapositiva lo que ingresó el calcio. Aquí hay otro elemento que aparece también. ¿Quién es, digamos, el magnesio?
Y eso tendrá importancia si alguien se pregunta. ¿Alguien ha escuchado hablar de los calambres? Si alguien ha escuchado hablar de los calambres o los ha tenido, muchas veces, no siempre, que quede claro, no siempre, pero muchas veces puede ser por deficiencia de magnesio. Lo pueden ver al magnesio ahí en color gris y con letra negra, esa esfera gris con letra negra. Entonces, ese magnesio es importante también durante la contracción. Entonces, como ustedes pueden ver, que no solamente les he mostrado imágenes, sino también imágenes con movimiento para que puedan entender de mejor manera lo que literalmente está escrito en las diapositivas. Esto también, miren, ahí está. Es una belleza esta diapositiva porque ya ustedes pueden ver cómo se acorta la sarcómera. Entonces, el sarcómero, mejor dicho. Aquí, por ejemplo, esto que estoy dibujando aquí, que está con línea negra, ¿qué es eso? Es la línea Z, la banda Z o lo que le quieran llamar, o disco Z, ya está. Listo, eso es. Aquí también tenemos en este extremo. Si yo me voy de este extremo a este otro extremo, ¿qué es esto? Todo esto es el sarcómero. Y entonces, ¿cómo está constituido el sarcómero? Por filamentos de actina y miosina. Los filamentos de actina se unen ¿a dónde? A los discos Z, a las líneas Z, a las bandas Z, si ustedes quieren. Y los de miosina no, los de miosina no, están en el centro. ¿Y qué tienen estos de miosina tan importantes? Tienen un brazo y una cabeza. Ese brazo y una cabeza con la participación del calcio que se une a la actina, entonces se genera la contracción, pero además, ¿qué más? Gastamos energía. ¿De dónde salió la energía? Del adenosín trifosfato. ¿Y hay participación de alguien más en esta contracción? La respuesta es sí. ¿De quién entonces? Del magnesio, porque si no, no se lleva a cabo la contracción. ¿La están viendo? Yo quiero que si alguien, digamos, necesita un poco más de tiempo para mirar esta diapositiva, me lo diga y lo dejo un rato, si no, sigo pasando a la siguiente. Siguiente. La siguiente, muy bien. Media misteriosa la voz, pero bueno, ya está. Ya, entonces aquí de nuevo volvemos a tener todos los componentes de quién, de la actina, ¿no es? Ya, eso es. Ya, mecanismo general de la relajación. Entonces, no solamente la fibra muscular se contrae, sino también se relaja, si no, no volveríamos al estado natural. Entonces, se genera lo que se denomina repolarización de toda la fibra, un bombeo del calcio hacia las cisternas del retículo endoplásmico. Recuerden que el retículo endoplásmico es un organoide de las células. Y en este caso, este retículo en el músculo lleva el nombre de retículo sarcoplásmico. Ya. Luego se genera la oclusión de los sitios activos del complejo actina-tropomiosina y entonces cesa la contracción de la musculatura porque debe de detenerse en algún momento, ¿no? Para que, listo, vuelva la siguiente contracción. Ahora, mecanismo deslizante, dice ahí, ¿no? De la contracción. Causa la contracción muscular. El sarcómero, que es la unidad funcional de la musculatura, se encuentra relajado. Inicio de la superposición de filamentos de actina con los de miosina, sarcómero contraído, filamento de actina en superposición. La actina es atraído dentro de la miosina, la atracción de los discos Z o banda Z o línea Z hacia los extremos de los filamentos de miosina. Muy bien. Ahora, en esta otra diapositiva tenemos las causas del deslizamiento, las fuerzas mecánicas por interacción de los puentes cruzados de actina y miosina, fuerzas inhibidas en reposo, liberación del calcio, que es muy importante por el retículo sarcoplásmico en el potencial de acción, penetración del calcio a las miofibrillas, activando las fuerzas entonces e iniciando la contracción. Para ello es necesario que además tengamos un gasto de energía que está producida por la presencia del adenosín trifosfato,
que es el que proporciona la energía necesaria para la contracción de la musculatura esquelética. De nuevo, aquí toda la descripción, aquí tenemos los filamentos de actina, ¿no? La troponina, la tropomiosina, el filamento grueso, el filamento delgado, tenemos los brazos, las cabezas de los puentes cruzados, ¿no es cierto?, que permiten la contracción de la unidad funcional llamada sarcómero. En esta otra parte de la diapositiva, inhibición del filamento de actina, porque en algún momento tiene que relajarse esa musculatura. Entonces, la actina genera una unión fuerte con las cabezas de miosina. Hay una adición del complejo troponina-tropomiosina y no da lugar a la contracción. En la relajación, los sitios activos de la actina están cubiertos o inhibidos por el complejo troponina-tropomiosina. No se une la actina a las cabezas de miosina y se obtiene, digamos, como resultado la relajación de la musculatura cardíaca. Inhibición, entonces, también del calcio. El calcio inhibe el efecto inhibitorio del complejo troponina-tropomiosina, unión de calcio con troponina C. Recuerden que esta es una de las troponinas, hay T y hay I, ya hemos visto. Cambio de conformación de la molécula de troponina. Entonces se tracciona la tropomiosina hacia adentro de las hebras de actina. Se descubren los sitios activos de la actina, unión de actina con miosina. Entonces, ahí también. Teoría del paso a paso de la contracción, activación de los filamentos de actina por el calcio, atracción de las cabezas de los puentes cruzados de miosina hacia los sitios activos de la actina, y entonces se genera lo que es la contracción. Muy bien, con eso hemos terminado, digamos, esta diapositiva, pero no las clases. Recuerden que cuando se termine el Zoom, ya dije yo, ¿no es cierto?, que vamos a tener un recreo y luego volvemos. Entonces, ya terminamos esta y ahora vamos a ver la excitación del músculo esquelético. Bien, ya estamos en esa diapositiva, seguramente ustedes las tienen en sus pantallas, ¿no? Vamos a agrandar la imagen también para que todos puedan observar. Ya, ahora sí. Sigue incorporándose. Aquí dice excitación del músculo esquelético. Ya, muy bien. Entonces, en esta diapositiva dice transmisión de los impulsos desde los nervios a las fibras musculares esqueléticas, lo que se conoce como unión neuromuscular o también placa motora neuromuscular. ¿Se puede decir unión neuromuscular? Sí. ¿Se puede decir placa motora neuromuscular? Sí. Bueno, las fibras musculares esqueléticas están inervadas por fibras nerviosas grandes y mielinizadas, de lo que hablamos hace un momento y que la compañera dijo bien. No, nuestro sistema nervioso tiene las motoneuronas. Y también dije que a nivel de la médula espinal, que forma parte constitutiva del sistema nervioso, y que había una imagen debajo del televisor en el aula 10, donde pasamos laboratorio. Entonces, ahí están las motoneuronas que generan estas fibras nerviosas grandes y mielinizadas. La mielina es una cubierta que tiene las prolongaciones neurológicas de las neuronas que salen y están situadas, como acabo de mencionar, en la médula espinal. Normalmente cada fibra nerviosa estimula de 3 a varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Las terminaciones nerviosas realizan una unión llamada unión neuromuscular, o también, si ustedes quieren llamarle placa motora neuromuscular, es exactamente lo mismo, y el potencial de acción recorre la fibra muscular en ambas direcciones hasta los extremos de esta. Muy bien, entonces aquí tenemos eso, ¿ve? Aquí está la médula. Ustedes pueden ver que en rojo está la motoneurona que emite sus prolongaciones mielinizadas al músculo esquelético. Este es un músculo esquelético que podría ser, por ejemplo, el músculo del brazo llamado bíceps, o sea, ese que los hombres o los del sexo masculino quieren siempre que se desarrolle mucho, ¿no es verdad? Para parecer probablemente un Arnold Schwarzenegger,
cosa. Entonces, aquí están los tendones, a eso se llama uso neurotendinoso, porque los tendones unen al músculo, al hueso, y todo lo que está en azul es lo que hemos visto en la parte de reflejos. Y le dije que el arco reflejo era la unidad funcional de los reflejos. Y ya vieron que hay reflejos monosinápticos, polisinápticos, etcétera, etcétera, de lo que viene. Aquí tienen el uso neuromuscular, la placa terminal. Aquí, fíjense, aquí dice placa motora neuromuscular o terminal. Las fibras musculares, aquí tenemos la motoneurona que está en color rojo, de nuevo, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos un ganglio espinal. Este ganglio no es un ganglio linfático, porque hay ganglios linfáticos y neurológicos. Y aquí dice motoneurona inferior. Y aquí habla del asta gris anterior de la médula, que es la más voluminosa, y esta es la más delgada, que es la sensitiva. Eso donde hemos visto en el laboratorio 10 debajo del televisor. Ahí está este dibujo de aquí. Muy bien, y más real que este, porque este es un verdadero dibujo, el otro tiene más parecido a lo normal. Ya, en esta otra diapositiva, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de la secreción de la acetilcolina, esa sustancia neurotransmisora que permitió la contracción de la unidad funcional llamada sarcómero. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa con esa acetilcolina y las terminales nerviosas? Cuando un impulso nervioso alcanza la unión neuromuscular, entonces se liberan vesículas que contienen acetilcolina en las hendiduras sinápticas. Que quede claro, de nuevo, un pie terminal, un pie sináptico, en su interior tiene unas vesículas que son como unas esferitas, y dentro de esas esferas están las moléculas de acetilcolina. Ellas, o sea, las vesículas que contienen acetilcolina, tienen que desplazarse a la membrana presináptica por medio del calcio y liberar la acetilcolina. Por lo tanto, en la superficie interna de la membrana neural hay unas barras densas lineales. Al lado de cada barra densa hay canales para el calcio con apertura de voltaje. Cuando el potencial de acción llega hasta la terminación, estos canales se abren, permitiendo que el calcio difunda a la terminal. Se cree que los iones de calcio ejercen una atracción sobre las vesículas de acetilcolina, lo que estaba mencionando hace un momento, arrastrándolas junto a las barras densas. Algunas vesículas se fusionan con la membrana neuronal o neural, digamos, presináptica, y vacían la acetilcolina, donde al espacio sináptico, ¿no? Aquí dice espacio sináptico, mediante un proceso denominado exocitosis. Quiere decir que gasta energía para liberar las moléculas de acetilcolina y puedan llegar hacia los receptores, donde va a generarse una actividad probablemente muscular en el caso que aquí tienen. Bueno, vamos a hablar de la síntesis, si se quiere, de la acetilcolina. Entonces, a ver, la acetilcoenzima A, ¿no? Una sustancia que se forma en el ciclo de Krebs, entonces se va a unir a un aminoalcohol denominado colina. Aquí tienen colina. ¿Qué es esto? Es un aminoácido, si ustedes quieren, denominado colina. Y por medio de una enzima que se llama colinacetiltransferasa, esta no es gato, es colinacetil, la C-colina. Aquí está, acetiltransferasa, que es una enzima. Entonces, genera una reacción química entre la acetilcoenzima A y la colina, esta enzima, para que se forme la acetilcolina. La acetilcolina, una vez formada, se incorpora en estas vesículas, o sea, este círculo negro que ustedes están observando
entonces contiene acetilcolina. Por medio del calcio que va a entrar por este lado, hay unos canales de calcio. Esta vesícula se dirige a la membrana presináptica, que es esta de aquí, y entonces se libera la acetilcolina. Cuando se libera la acetilcolina, entonces esta acetilcolina va a viajar a este receptor. Este receptor, lo estoy mencionando primero este receptor porque quiero que me presten atención. Este es un receptor muscarínico, este de aquí. Este de aquí es un receptor nicotínico. Ya, y vamos a ver cómo está estructurado este receptor. Este receptor contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cilindros. 7. Cuéntenlo si quieren. Tiene 7. Entonces, ¿cómo se llaman estos 7? Se llaman 7 dominios de transmembrana. Así se denomina. Vuelvan a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, este receptor, que es un receptor metabotrópico activado por proteína G, ¿no? ¿Cuál es la proteína G? Aquí tienen beta, gamma y alfa. Alfa, beta y gamma. Esta es una proteína G. Este es un receptor metabotrópico activado por proteína G. Cuando la acetilcolina se libera, va a este receptor y activa esta proteína G. Pero la acetilcolina no puede quedarse todo el tiempo activa. Entonces aparece una enzima que nace de la membrana postsináptica. Esta es la membrana postsináptica. Esta es la membrana presináptica. Y este es el espacio sináptico. Ahora, esa enzima llamada acetilcolinesterasa desdobla a la acetilcolina en ácido acético y colina. La colina vuelve a reingresar para que a través de la colinacetiltransferasa se vuelva a sintetizar la acetilcolina y genere una contracción de la musculatura. Sin embargo, aquí hay otro receptor, que es el receptor nicotínico, como ustedes pueden observar. Hay muscarínicos y nicotínicos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Bueno, nos vamos al siguiente. Aquí de nuevo, para que ustedes puedan ver todo lo que acabo de decir. En las mitocondrias, ¿no es cierto? Entonces se forma la acetilcoenzima A en el denominado ciclo de Krebs. Aquí están las mitocondrias, aquí está la acetilcoenzima A. Aquí pueden ver acetilcoenzima A. Y entonces, ¿qué se ha formado con la bendita colina, que es un aminoalcohol? ¿No? La acetilcolina. Esta acetilcolina se almacena en las vesículas sinápticas, es liberada al espacio sináptico, y la acetilcolinesterasa, que tienen aquí ustedes, desdobla la colina del ácido acético o acetato, y entonces la colina vuelve a ingresar para volverse a sintetizar acetilcolina. Y cuando actúa sobre los receptores nicotínicos del músculo, ya que estamos hablando del músculo, entonces genera la contracción de la musculatura esquelética. Entonces, de nuevo, acetilcoenzima A, aquí está la colina, aquí dice choline, colina, forma la acetilcolina. Aquí tenemos los receptores muscarínicos 2, aquí dice muscarínicos 1, 3, como pueden ver aquí dice 2, 4, ¿no? La acetilcolina es liberada, va a actuar sobre la membrana postsináptica y se va a desdoblar luego en acetato, acetate dice aquí, y colina. La colina vuelve a meterse aquí para que juntamente la acetilcoenzima a través de la enzima colinacetiltransferasa se forme la acetilcolina. Otro ejemplo también ahí. Entonces ya creo que con eso, digamos, ya hemos entendido en demasía cómo se forma la acetilcolina y también un poco de la función y destrucción de ella. La destrucción tarda solamente entre 80 a 120 milisegundos, ni siquiera un segundo.
Ya, la acetilcolina entonces abre los canales iónicos con apertura por acetilcolina de la membrana postsináptica. Bueno, los canales iónicos con apertura por acetilcolina están situados en la membrana del músculo, porque es la unión neuromuscular, ¿no? Inmediatamente debajo de las áreas de barreras, de las barras densas. Cuando se unen dos moléculas de acetilcolina a los receptores del canal, se produce un cambio de conformación y este se abre. El efecto principal de la apertura de esos canales, que también les voy a mostrar un poco más adelante, con apertura de acetilcolina es permitir la entrada brusca, ¿no?, en la fibra de un gran número de iones de calcio con sus correspondientes cargas positivas para generar el proceso de la contracción de la musculatura esquelética. Aquí tenemos ese receptor. Ustedes pueden ver, este es un receptor iónico activado por un ligando llamado acetilcolina. Este receptor que está cerrado, aquí pueden ver que está cerrado, tiene un poro en el medio y tiene una compuerta, que es esta. En inglés van a encontrar con el nombre de gate, eso quiere decir puerta. Entonces esa puerta, ese gate, como está escrito en inglés, necesita de la presencia de la acetilcolina, que son estas esferas de color verde, que se unen a los sitios alfa del receptor pentamérico y que permite el ingreso de los iones de sodio, ¿no? Y obviamente calcio. En este caso están solo los de sodio, que son las esferas rojas. Y cuando se ha unido este receptor, como vemos en esta otra imagen, ya están unidos. Ya tenemos 10 minutos, después tenemos recreo, que quede claro. Y entonces se abre la compuerta y entonces entran los iones. Entonces, eso es lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a continuar con las siguientes diapositivas para que completemos la información que estamos generando actualmente. De nuevo, aquí, fíjense, incluso aquí pueden ver el ingreso del calcio, donde en el pie sináptico, donde se forma la acetilcolina en el pie sináptico. O cómo se forma la acetilcolina a través de la acetilcoenzima A más un aminoalcohol o un aminoácido llamado colina por medio de una enzima llamada colinacetiltransferasa, y una vez que se han formado las vesículas penetra el calcio, desplaza a estas vesículas a la membrana presináptica y luego libera su contenido, y este contenido, que lo tenemos en color beige o naranja, como quieran verlo ustedes, es liberado en el espacio sináptico y va a actuar en los diferentes receptores que los tenemos aquí, que son canales iónicos activados por ligando, así se denomina, o activados por la acetilcolina, que permite el ingreso del sodio y genera, digamos, una actividad muscular importante, porque eso es lo que estamos observando ahora en esta clase. La acetilcolina abre los canales iónicos por apertura de acetilcolina con la membrana postsináptica. Este efecto crea un cambio en el potencial local de membrana de la fibra muscular llamado potencial de placa terminal. A su vez, este potencial de placa terminal inicia un potencial de acción en la membrana del músculo y así se genera la contracción muscular, como hemos visto con el desplazamiento de los filamentos de actina y miosina en esa unidad funcional contráctil denominada sarcómera o sarcómero. Ya, entonces aquí de nuevo volvemos a tener el pie terminal. Esta es la placa neuromuscular. Esta es la unión entre el nervio, que es este amarillo, y el músculo. ¿Qué tenemos aquí? Unas vesículas que contienen acetilcolina. La acetilcolina es liberada al espacio sináptico y actúan sobre los diferentes receptores, que aquí los tenemos, esos receptores, y que quede claro que el calcio tiene que entrar para mover estas vesículas y luego se fusionen con la membrana presináptica y liberen la acetilcolina. Y luego esta acetilcolina, por medio de una enzima que es producida por la membrana postsináptica, que se llama acetilcolina esterasa, se desdoble en ácido acético o acetato, ¿no? Y la colina que vuelve a ingresar para formar de nuevo las moléculas de acetilcolina. Entonces ustedes pueden ver además la presencia de los receptores en el tejido muscular en esta diapositiva.
En esta otra diapositiva nosotros podemos observar que la acetilcolina liberada en el espacio sináptico se destruye por la acetilcolinesterasa. Ya dije que esta enzima estaba producida por la membrana postsináptica o simplemente se difunde y se aleja. Entonces, eso también es importante tener presente. Una vez entonces que la acetilcolina se ha liberado en el espacio sináptico, continúa activando los receptores de acetilcolina mientras permanezca en ese espacio. La mayor parte de esa acetilcolina se destruye por la enzima acetilcolinesterasa, que es producida por la membrana postsináptica, y una pequeña cantidad se difunde fuera del espacio sináptico. En breve periodo de tiempo, que la acetilcolina va a permanecer en el espacio sináptico unos pocos milisegundos. ¿Cuánto? Si alguien pregunta, ¿cuánto? Entre 80 a 120 milisegundos, ¿no? Con mucho es suficiente y casi siempre para excitar a la fibra muscular. Recuerden que estoy hablando de milisegundos, no de segundos. Entonces, cuando digo mili, es una milésima de segundo, no es un segundo. Entonces, esa actividad es bastante rápida, como ustedes podrán apreciar. En esta otra diapositiva vamos a hablar del potencial de acción muscular, porque una vez que ya la acetilcolina ha activado los receptores, penetra el calcio. Entonces, la conducción de los potenciales de acción en las fibras nerviosas a la fibra del músculo esquelético es cualitativamente similar. Algunas diferencias y semejanzas cuantitativas, no cualitativas, sino cuantitativas. ¿Cuánto es la cantidad? Son los siguientes. El potencial de reposo es de menos 80 a menos 90 milivoltios en las fibras del músculo esquelético, es decir, tiene valores similares a los de las fibras nerviosas grandes y además mielinizadas. Aquí tenemos el potencial de acción. Ustedes pueden ver que aquí está el punto cero. Todo lo que está debajo en este sistema de coordenadas cartesianas, entonces son los milivoltios. Entonces aquí dice potencial de membrana en milivoltios, MB, milivoltios. Si ustedes ven que aquí dice menos 80, menos 60, menos 40, menos 20 y 0, entonces esto es el umbral y aquí se genera el potencial de acción. Muy bien, si esto es 80, aquí es menos 90 milivoltios. ¿Cómo está la célula muscular aquí o la nerviosa? Está en reposo, en menos 90 milivoltios. Cuando la acetilcolina permite el ingreso del sodio, se genera este potencial de acción que sobrepasa el cero, que es el umbral. Y entonces tenemos aquí esta fase que se llama fase cero. Esta de aquí, que es por el ingreso del potasio, es la fase 1. Esta es la meseta. Aquí dice clarito, meseta. Y entonces en esta meseta ingresa el calcio. Todo esto que está aquí afuera es el líquido extracelular y todo lo que está dentro de este potencial de acción es intracelular. Por lo tanto, la meseta principalmente está formada por el ingreso del calcio. Pero alguien preguntará, ¿pero también por el sodio? Sí, también por el sodio. Pero lo más importante es que se está generando el ingreso del calcio. Aquí se está generando el ingreso del sodio y la salida del potasio. Y la repolarización es debida al cierre de los canales de calcio y la salida del potasio. De aquí adentro se sale el potasio, aquí afuera. Esa es la fase 3. Y la fase 4 es la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, así se denomina esta fase 4. Entonces ustedes pueden ver aquí despolarización, repolarización, periodo refractario. Este espacio en términos de tiempo, porque aquí dice 0,3 segundos, 0,3 décimas de segundo, porque 3 es décima, 0 entero, 3 décimas de segundo. Todo esto dura 0,3 décimas de segundo. ¿Cómo se llama este espacio? En realidad se llama periodo refractario. Y entonces hay un periodo refractario absoluto donde no puede excitarse nuevamente la fibra muscular y hay un periodo refractario relativo que ocurre en este espacio de tiempo. Muy bien. Ahora vamos a mirar qué pasa con este potencial de acción muscular. La duración del potencial de acción es de 1 a 5 milisegundos
en el músculo esquelético, aproximadamente 5 veces mayor que en los nervios grandes y mielinizados. La velocidad de conducción es de 3 a 8 metros sobre segundo en el músculo esquelético, lo que representa 1 a la 18ª, parte de la velocidad de transmisión de las fibras nerviosas grandes y mielinizadas que estimulan los músculos esqueléticos. Entonces, ahí también tenemos una comparación entre el potencial de acción a nivel de la fibra muscular y con relación a a las fibras nerviosas, sobre todo mielinizadas. Acoplamiento, excitación y contracción, los túbulos transversales que los observaron de color verde, ¿se acuerdan de esa figura que tenía, actividad y que una compañera me dijo, ¿puede volverlo para atrás un ratito? Bueno, ahí ustedes vieron un pie sináptico, una fibra muscular y habían unos tubos verdes, ¿no es cierto?, por donde entraba la acetilcolina. Entonces, esos son los benditos túbulos transversales. Los túbulos transversales son prolongaciones internas de la membrana celular. Los túbulos transversales, o túbulos T también que se denominan, se disponen perpendicularmente a las miofibrillas. Se inicia entonces en la membrana celular y van desde un lado de la fibra muscular hasta el lado contrario. En el lugar en que los túbulos T se originan a partir de la membrana celular, están abiertos al exterior, por lo que sus luces, o sea, el espacio, el canal mismo de esos túbulos, que son las luces, contienen líquido extracelular, ya que los túbulos T son prolongaciones hacia el interior de la membrana celular. Cuando un potencial de acción se transmite por la membrana de una fibra muscular, también lo hacen a través de los túbulos T